propuesto. Se trata de un paciente de sexo masculino de 73 años de edad. Él procede de San Pedro, de profesión es agricultor, está casado. El paciente no niega patologías de base conocida, no toma ninguna clase de medicamentos y tiene antecedentes de ser tabaquista de larga data, de una cajetilla de cigarrillos por día, hasta la actualidad. El motivo de consulta de este paciente fue fiebre. Él tiene una historia de aproximadamente 12 días de evolución antes de su ingreso, que inició con la presencia de aftas bucales en moderada cantidad, que eran dolorosas, que le dificultaban la deglución. Días posteriores al cuadro se agregó sensación febril en varias oportunidades, por lo que el paciente consultó en un hospital de su comunidad. En ese momento recibió tratamiento sintomático, presentó mejoría de las lesiones en boca, pero por persistencia de los picos febriles vuelve a consultar. En ese momento le solicitan un laboratorio de rutina, constatándose en el hemograma una leucocitosis importante con presencia de células de aspecto inmaduro, por lo cual lo remiten al hospital central. El paciente ingresó con signos vitales estables, una presión arterial de 130/70, 90 de frecuencia cardíaca, 18 de frecuencia respiratoria y al momento de su ingreso una temperatura axilar de 36.5 grados centígrados. Al examen físico realmente nada que llame la atención, el aparato cardiovascular estaba conservado, al igual que el respiratorio. No se encontró adenomegalias, no se encontró visceromegalias palpables. Lo único que llamaba la atención en general era una palidez leve solamente. No tenía lesiones en piel tampoco. Este fue el primer hemograma que se realizó con el cual le derivaron. Presentaba glóbulos blancos de 54.600 con neutrófilos de 13%, linfocitos de 13% y la presencia de blastos en un 73%. Una hemoglobina de 9.5, un hematocrito de 29.3 y plaquetas de 82.000. En la química tenía un perfil renal que estaba dentro de los parámetros normales, al igual que el perfil hepático, bilirrubina normal, la albúmina estaba normal de 3.5, se encontró una glicemia de 371, como había dicho el paciente previamente no se conocía portador de ninguna patología. Los electrolitos estaban en rango, el ácido úrico en el límite superior de la normalidad, un TPINR normal y un fibrinógeno de 446. Se realizó una ecografía abdominal en busca de visceromegalias. Esta ecografía resultó también normal, tanto el hígado como el vaso, de características ecográficas normales, de tamaño y ecogenicidad conservadas. No había líquido libre en cavidad abdominal. Bueno, el paciente ingresó con nosotros y este es su frotis de sangre periférica, en donde podemos observar primeramente la serie roja, lo que llama la atención, una hipocromía leve y una anisocitosis leve, a grandes rasgos. No había nada que llamar la atención en la serie roja. La serie plaquetaria realmente en este campo prácticamente no se observan, pero lo que encontramos fue una disminución leve en el número de las plaquetas solamente. Y como informaba el hemograma, lo que se encontró fue una leucocitosis importante y esta leucocitosis era a expensas de este tipo celular que, como pueden observar acá, células de tamaño moderado a grande, con un citoplasma basófilo. Realmente la foto no se ve muy clara, ¿verdad? O sea, la imagen no es muy buena. Pero eran células de tamaño moderado a grande, citoplasma basófilo, algunas tenían finos gránulos, el núcleo era de tamaño
grande, irregular, la cromatina era bastante laxa y algunas dejaban ver nucleolos. Algunas de estas células también se observaba como un refuerzo citoplasmático basófilo. A medida que se iba observando más campos, aparecían también estas células que tenían más aspecto monoide, ¿verdad? El núcleo más irregular, el citoplasma un poco más grisáceo, la cromatina un poco más laxa, pero como pueden ver, estas células era como que habían dos tipos celulares, ¿verdad? Lo que llamaba la atención también en el frotis de este paciente era la serie granulocítica, que se observaba bastante, en la serie granulocítica bastante displásica. Acá, por ejemplo, podemos ver un neutrófilo que está prácticamente desgranulado y con el núcleo clamping. Esto era algo que llamaba bastante la atención también y que se repetía. Acá podemos ver otra célula de aspecto inmaduro que deja ver algunos nucleolos. Y estas células que nos recuerdan más bien un aspecto monoide, como ya les había mencionado, con un citoplasma que tiene un refuerzo basófilo. Si querés agregarle, para mostrar, sí, algunas de estas células realmente habíamos encontrado la presencia de los bastones de Auer en algunas de estas células, pero que no pudimos plasmar eso en la foto, no logramos sacar una buena foto para poder mostrarles. Y sí, porque la tinción no era... Con la tinción, con el MyGrunwald, ahora no lo volvimos a encontrar. Pero sí llamó la atención que de esas células, o sea, de esas células grandes, o sea, plásticas grandes, que recordaban a monos, o sea, como de aspecto monoide, encontramos, bueno, de hecho, encontraron la bioquímica, encontró la profe María Elida, yo no encontré, pero encontraron ellas, bastones de Auer, ¿verdad? Bastones de Auer de aspecto afilado, uno, dos, incluso había células que tenían dos bastones con las puntas afiladas, ¿verdad? Los extremos afilados, ¿verdad? Que llamaban mucho la atención, ¿verdad? Pero lo más llamativo era encontrar eso en células de aspecto monoide, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención. Aparte, sí, había mucha displasia de serie granulocítica, habían neutrófilos hiposegmentados, otros hipersegmentados, con clamping, ¿verdad? Mucho clamping en la cromatina, ¿verdad? Y algunas de esas células blásticas también llamaban la atención y van a ir viendo después que tenían signos de la huella, ¿verdad? Si bien esto no era muy frecuente, se encontró un porcentaje elevado, pero sí veíamos también que había blastos con signo de la huella. Como el paciente tenía este gran número de células en sangre periférica, se decidió hacer la tinción de la mieloperoxidasa. Y esta fue la primera tinción que se hizo. Como pueden ver acá, esta tinción a primera vista da negativa, ¿verdad? Negativa para gránulos, pero acá se puede observar unos bastones que están bien teñidos, ¿verdad? Sí, aquí y aquí. En esta célula acá también se puede observar. O sea, parecía de buena primera mirando, y bueno, este fue un campo, ¿verdad? Pero esta primera peroxidasa que se hizo de sangre periférica, llamativamente, o sea, nosotros cuando se vio varias veces de entrada, decíamos, bueno, esto es mieloide, esperábamos que la peroxidasa fuera algo positiva, y llamativamente esa primera peroxidasa parecía tirar más, o sea, parecía ser más bien negativa, pero llamativamente los bastones sí que se tiñeron, se veía bien. Bueno, entonces fuimos a la médula del paciente. Perdón, este es el informe final del primer hemograma que se hizo acá en nuestro servicio, que informaba glóbulos blancos de 59.830,
con neutrófilos de 4%, linfocitos de 9%, eosinófilos de 3% y la presencia de blastos en un 83%. Una hemoglobina de 9.4 con hematocrito de 30%, una hemoglobina normocítica normocrómica y una plaquetopenia leve con 100.000. Esta es la tinción del aspirado de médula ósea que se le hizo al paciente que, como pueden ver, se ve la celularidad bastante aumentada. Para un paciente de 75 años prácticamente no se observa tejido graso y unas células que tienen un aspecto bastante homogéneo a primera vista. Sí, prácticamente no se observan megas en este, no se observan en este campo. A mayor aumento, otra vez la presencia de estas células de aspecto inmaduro, que tienen las mismas características prácticamente que habíamos visto en la sangre periférica, ¿verdad? Acá podemos decir que tienen un tamaño más mediano que las que habíamos visto en la sangre periférica. En este campo llama la atención la presencia de unas inclusiones en el citoplasma de estos blastos, que son estas inclusiones de color rosa, ¿verdad? Acá también podemos observar que son las inclusiones, sí, llamadas pseudo-Shediac, ¿verdad? Shediac también. Era lo que llamaba la atención en la médula. Acá tenemos otros campos en donde se ve realmente que la médula tiene una infiltración, podemos decir, masiva de estas células blásticas. También se puede observar, acá se repite la disgranulopoiesis, que también observábamos, ¿verdad?, en la sangre periférica. Acá podemos observar otra vez estas inclusiones de color rosa, que son las de pseudo-Shediac, y algunas células que todavía nos recuerdan un aspecto monoide, ¿verdad? Otras células que se ven con muchas granulaciones también, y eso. Aquí encontramos una imagen de una olla que queríamos mostrarle, que fue una de las pocas que encontramos. Como dijo la doctora, había algunas células que tenían huella, pero no era en una cantidad demasiado significativa. Nuevamente otro campo. Más de lo mismo. Ah, sí, no sé si logran observar, pero acá hay un bastón. Es finito, bien finito, no sé si logran observar, no, ustedes en su pantalla, pero fue el único que encontramos así como para tomarle una foto y poder mostrar. Sí, unas astillas. Entonces, como teníamos, se decidió volver a hacer la tinción de la mieloperoxidasa ya de la médula ósea, y acá, como pueden observar, sí ya fue bien positiva, ¿verdad? Como pueden ver, en la mayoría de las células blásticas, bien positiva la tinción de la mieloperoxidasa. Acá tenemos otro campo, donde pueden ver los gránulos bien teñidos con esta tinción, ¿verdad? Cabe destacar que se cambió la mieloperoxidasa, tuvimos que traer uno nuevo para volver a hacer la tinción, porque como la primera no fue muy concluyente, no iba tanto con lo que nosotros esperábamos encontrar. Pero en esta segunda tinción sí, ya bien positiva la mieloperoxidasa. Acá podemos observar, acá también se ve otro bastón bien teñido con la peroxidasa. Sí. No sé si ya lo más que querés agregar. Sí. Bueno, no, y o sea, desde el punto de vista morfológico, llamaban, o sea, desde un principio
llamó la atención de que, bueno, de todo este porcentaje alto de blastos, ¿verdad? Que tenía más del 70% de blastos en periferia y más de un 80% de blastos en médula ósea, llamaba la atención desde un principio que decíamos que eran blastos de linaje mieloide, ¿verdad? Pero nos confundían algunas células de gran tamaño, como dijo ya Samadhi, ¿verdad? El citoplasma el medio grisáceo, el núcleo medio irregular, que recordaban a monoblastos o a células de tipo monoide, ¿verdad? Entonces, llegado un momento tuvimos cierta duda, ¿verdad? De si se trataba, desde el punto de vista morfológico, ¿verdad? De si se trataba de una LMA-M2, ¿verdad? O si pudiera ser una de estirpe monocítico, ¿verdad? Y empezaron, claro, ahí fue que buscando, o sea, hay que darle al César lo que es del César. La profesora María Elida se pasó horas mirando esta periferia, la periferia, la médula, la peroxidasa, o sea, todo, se pasó horas mirando y analizando. Y claro, cada vez fue encontrando algunas cosas más, ¿verdad? Que después si ella quiere aclarar no hay problema. Y claro, se fueron encontrando algunos aspectos, ¿verdad? Lo primero fueron los bastones que fueron apareciendo, esos bastones afilados sobre todo, que bueno, apoyaban la posibilidad morfológica de pensar más en una M2. También cuando encontró los cuerpos de pseudo-Shediac, también eso es algo muy frecuente en las leucemias mieloblásticas M2. Pero cuando hicimos la primera peroxidasa de periferia nos descolocó porque parecía más bien una peroxidasa negativa. Salvo por esos bastones que se tenían, parecía más bien negativa. Entonces, claro, llegó un momento, entró la duda, ¿verdad? Porque volvió a mirar otra vez la profe otra médula y así estuvo insistiendo y finalmente dijo, no, a ver qué pasa si, no será que había algún problema con la peroxidasa y bueno, se terminó cambiando, justo se compró, parece que se había cambiado el frasco y se volvió a teñir, y le estoy hablando de unos días después, ¿verdad? Se volvió a teñir una médula que quedaba sin teñir con esa nueva peroxidasa y realmente era otra cosa. Y es esto que les estamos mostrando que sí llamativamente es bien, es positivo, ¿verdad? Se le dio como positivo 2 cruces, ¿verdad? Que sí va con nuestra idea de que pueda tratarse de una leucemia mieloblástica aguda de tipo M2 de la FAP. Y bueno, y hay algunas otras cositas que ya voy a comentar, Samadhi. Este es el informe del aspirado de médula ósea, que es lo que estuvimos comentando, ¿verdad? Una celularidad aumentada, la serie eritroide disminuida en la serie blanca, la infiltración masiva por la presencia de blastos en un 82% lo encontró la profe, de aspecto mieloide, granulares, algunos con bastones de Auer. Además, marcada displasia en la serie granulocítica, desgranulación y el clamping, ¿verdad? La serie megacariocítica estaba disminuida, la plasmática normal, la mieloperoxidasa, como dijimos, positiva, bien positiva, en la mayoría de los blastos. Entonces, concluimos como una leucemia mieloblástica aguda M2. Este es el informe de la citometría de flujo que se realizó de médula ósea al paciente, que el perfil inmunofenotípico informa, ¿verdad? Positivo para la mieloperoxidasa, el CD45 moderado, CD13 intenso, CD33 débil, CD117 intenso, HLA y CD38 muy débil, ¿verdad? Negativo para el CD79A, para el CD3, tanto citoplasmático como de membrana, para el DDT, CD65, CD61, CD15, CD2, CD7, CD14, CD4, 8, 5, 34 y 56, ¿verdad? Como conclusión, es la presencia de células de linaje mieloide que expresan los antígenos MPO y CD13, ¿verdad? En asociación con CD33, HLA y CD117, que es compatible con LMA con alguna maduración, ¿verdad? O sea que tanto la morfología se correlaciona con el inmunofenotipo. Como diagnóstico final, una leucemia mieloide aguda tipo M2 de la FAP. Bueno. Este es nada más pusimos para recordar un poquito la clasificación de la FAP, la clasificación morfológica. Como bien sabemos,
podemos dividirla desde M0 a M7, dependiendo del tipo de célula con el que estemos. La M0 es la LMA mínimamente diferenciada, la que prácticamente no podemos siquiera a veces diferenciar si es mieloide o si es linfoide, ¿verdad? Es básicamente por marcador, por citometría de flujo solamente se puede hacer la diferencia, y este tipo de leucemia es la que se relaciona normalmente con alteraciones citogenéticas de mal pronóstico. La M1 es la LMA sin maduración, en menos del 10% de promielocitos o más formas mieloides maduras, ¿verdad? Estos son los, como su nombre dice, sin maduración. Normalmente los blastos son desgranulados. La M2 es la LMA con maduración, que es la que estuvimos viendo, que se caracteriza por tener bastones de Auer normalmente y se asocia con la translocación 821. La M3 es la LPA, que como sabemos se caracteriza por sus gránulos que son bien densos, ¿verdad? Es la característica principal de la LPA. La M4 sería la mielomonocítica aguda, en donde podemos observar monocitos y promonocitos en la médula ósea que exceden el 20%. Después existe una variante que es la M4 eosinofílica, que contiene más del 5% de eosinófilos de aspecto anormal. La M5 es la leucemia monocítica aguda, en donde el 80% de las células no eritroides son monoblastos, monocitos o promonocitos, ¿verdad? Y se caracteriza por la tinción de esterasa inespecífica que es positiva. La M6 es la eritroleucemia aguda, con más del 50% de presencia de células eritroides, que se caracteriza por ser diseritropoyéticas, ¿verdad? Sobre todo muchas alteraciones en los núcleos. Son fuertemente positivos al ácido periódico de Schiff y positivos a la glucoforina A también. Y la M7, que es la leucemia megacariocítica aguda, que se caracteriza por micromeacarioblastos. También de difícil caracterización y necesitamos confirmar por la inmunofenotipificación. Esta es la correlación de la morfología con el estudio citoquímico, inmunofenotípico y la citogenética de nuestra clasificación de la FA. En la M0 vemos que la mieloperoxidasa es en menos del 3%, resulta positiva. En la M1 es lo mismo. En la M2, más del 10% positivo, ¿verdad? En la M3, 2 cruces. La M4 puede ser positiva, pero lo que le caracteriza es la tinción de la esterasa, que es positiva. La M5 ya es esterasa 2 cruces y ácido periódico de Schiff también 1 cruz. La M6 también ácido periódico de Schiff positivo, con la característica que la esterasa ya es negativa. Y la M7 puede ser o no más positiva, ¿verdad? Estos son los marcadores que ya todos conocen con su correlación citogenética y molecular. Estas son las características que definen una LMA tipo M2, ¿verdad? En cuanto a la morfología, debe haber la presencia de blastos en un 20% para arriba, ¿verdad? 20-89%. Los promielocitos polimorfonucleares maduros deben estar en mayor a 10%. Las células monocíticas menos de un 20%, ¿verdad? Esto es algo que nos orienta para hacer diagnósticos diferenciales. Se caracteriza también, como dijimos, por la presencia de bastones de Auer, que son bastante frecuentes. Eosinofilia debe ser menor al 10%. Y frecuentes rasgos dishematopoyéticos que en el caso de nuestro paciente encontramos bastante frecuente. La citoquímica, como ya dijimos, la mieloperoxidasa bien positiva, y la reacción negro-sudán también positiva, que no tenemos, ¿verdad? Pero es positiva. El inmunofenotipo característico es el CD34,
CD13, CD15, CD33, CD117 y el HLA-DR, ¿verdad? La correlación con la citogenética y la biología molecular, la translocación 821, que es lo que pensamos que nuestro paciente podía tener, ¿verdad? Y os voy a mostrar por qué. En un 10% de las leucemias tipo M2 se observa la translocación 821. Tampoco es demasiado frecuente. Estos son los rasgos que nos hacen pensar en la presencia de una translocación 821. ¿Sí? Son estas características y deben cumplirse o deben estar presentes por lo menos 5, ¿verdad? Son rasgos predictivos que sugieren una translocación 821. La eosinofilia medular mayor a 5%, los bastones de Auer muy afilados en granulocitos inmaduros, los neutrófilos con citoplasma de color asalmonado con la tinción de Yemsa que no tenemos, ¿verdad? Blastos con un borde citoplasmático basófilo, blastos con inclusiones citoplasmáticas globulosas de color rosado que serían las de Shediac, blastos con vacuolas citoplasmáticas y la mieloperoxidasa con refuerzo centrosómico en forma de masacote. Como les dije, debe haber por lo menos 5 de estos criterios para que nos hacen sugerir la presencia de esa translocación. Y bueno, eso era todo lo que queríamos mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Una aclaración. Inicialmente se pensó, cuando, bueno, morfológicamente era compatible la médula con una LMA-M2. Y claro, y ahí automáticamente también pensamos en la posibilidad de que, bueno, pudiera haber una translocación 821 ahí de fondo, ¿verdad? Sin embargo, realmente, revisando otra vez, mirando esos criterios, ahora que ya mencionó más Samadhi, y revisando otra vez la médula, no llegábamos a, bueno, con lo que podíamos tener, ¿verdad? Hay algunas cosas que en Yemsa, por ejemplo, en la con Yemsa no tenemos, ¿verdad? Pero no llegábamos a cumplir esos 5 criterios de sospecha, ¿verdad? Porque realmente son criterios morfológicos de sospecha para pensar en que pudiera tratarse de una translocación 821, ¿verdad? O sea, el estudio citogenético y molecular igualmente hay que hacer, ¿verdad? No tenemos el retorno oficial todavía, solo extraoficial, pero no oficial todavía del estudio molecular de este paciente, así como se pidió el estudio de la mutación del RUNS 1, RUNS T1, ¿verdad? X1T1, y se pidió también la nucleofosmina, ¿verdad? Y el FLT3, por supuesto, ¿verdad? Un marcador pronóstico. Pensando también por eso, bueno, por esas huellas que veíamos en los blastos, si bien no era algo muy frecuente, ¿verdad? Pero como también se vieron muchos blastos con huellas, también se le pidió esto, ¿verdad? Pero el retorno de eso no tenemos todavía a día de hoy. Mañana aparentemente va a estar todo con la doctora Naya. Pero no sé si la profesora María Elia quiere comentar, parece que ya tiene alguna novedad en cuanto a algo de la parte molecular. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Sí, sí. Presentaron perfectamente. Yo poco o nada puedo agregar, ¿verdad? Muy bien descrita la morfología, o sea, le felicito a Samadhi, a Mercedes, ni qué decir. O sea que re bien. Ay, acá mi perro comenzó a ladrar.